Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta unidad número 2 del módulo de Seminario de Investigación 2, en donde estamos dando continuidad a este proyecto de tesis que en un futuro posiblemente tú puedes presentar. Y vamos a hacer énfasis en esta unidad en el planteamiento del problema, en el marco teórico y en el método. Anteriormente vimos elementos específicos que estructuran una tesis y uno de ellos es el planteamiento del problema. En este planteamiento del problema es importante mencionar los antecedentes del problema, que en un trabajo prácticamente se llevan a cabo toda la argumentación de los trabajos anteriormente realizados con relación al objeto de estudio. Y estos antecedentes van a hacer que se descubran las aproximaciones que otros autores han tenido acerca del mismo objeto o tema de estudio. Tamayo y Tamayo, en su libro del proceso de la investigación científica, lo define como una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado. Hablando de los antecedentes, en este apartado se describen las razones por las que el objeto a investigar merece atención. Lo explica desde sus raíces, los antecedentes en donde se anticipa la metodología a utilizar y las razones de su ecogénesis. Es aconsejable también que los antecedentes se describan en orden cronológico para que se exponga claramente la evolución de esta investigación. También procuremos que en los antecedentes del problema podamos que se puedan complementar y contener estos elementos, ¿no? Como el título, autor y autores de la investigación previa, lugar y fecha de la investigación, cómo se planteó el problema en ese momento con sus objetivos e hipótesis, la definición del objeto de estudio, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y conclusiones. Prácticamente con todo esto se espera que el autor relacione su investigación con los trabajos seleccionados para figurar en los elementos antecedentes y bueno, toda la cantidad de antecedentes que debe contener un trabajo de investigación solo va a depender de la exigencia del ente que está patrocinando, promoviendo o requiriendo el estudio. Es decir, va a depender prácticamente de tu tema, de tu objeto de estudio, ¿ok? En cuanto a una definición de este mismo problema, ¿cuál es este es el ejemplo que les pongo? ¿Cuál es el comportamiento del estrés entre los trabajadores de la institución X, ¿sale? Y les planteo este ejemplo, que el problema tal cual es cuál es el comportamiento del estrés entre los trabajadores de la institución X. Y las preguntas de investigación pueden ser diversas. Es la forma en cómo vamos a delimitar de manera más adecuada tu problema o tu definición del problema. Las preguntas de investigación pueden ser qué porcentaje de trabajadores considera que su trabajo es estresante, en cuanto al género, en qué grupo hay una mayor proporción de estresados en hombres o mujeres, qué proporción de los trabajadores ha solicitado asistencia profesional y o subsidio por enfermedades relacionadas con el estrés, o cuál es la interpretación del trabajo estresante que dan los trabajadores, ¿no? Este es un ejemplo tal cual de que planteamos una pregunta de nuestra investigación que es el problema y a su vez de ese mismo problema, de tu problema, pueden seguir preguntas de investigación y que al mismo tiempo en tu proyecto vas a ir respondiendo o se pretende. Entonces, el planteamiento del problema va a constituir este primer capítulo de una tesis. Es el más corto de todos, pero en ocasiones a los estudiantes se les hace difícil redactarlo. Esto se debe principalmente a un desconocimiento de cómo podemos implementar y describir esa metodología. Y realmente el planteamiento del problema es concretar finalmente el tema y es muy sencillo de elaborar. Debes concretar una situación para analizarla, delimitarla, describirla y darle una posible solución o respuesta al porqué de sus causas o consecuencias. Surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos o un hecho no abarcado por una teoría o un tropiezo o un acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio y de ahí surge entonces el por qué investigar eso que tú quieres dar alguna razón, ¿no? Yo te sugiero que empieces a contextualizar el área o disciplina de estudio donde se enmarca la problemática, ir de lo general a lo particular y vas a lograr teniendo en cuenta estos tres aspectos.
El espacio de ese contexto, es decir, dónde, puede ser un espacio real, es decir, un lugar determinado, un país, ciudad, población. También puede tratarse de un espacio figurado como ciencia, disciplina, corriente de pensamiento, campo de estudio, etc. También tienes que tomar en cuenta el tiempo, cuándo. Si es una problemática reciente o de larga data o anteriormente muy antigua o que surge de manera espontánea en este momento. Y el modo, que cómo resalta cómo se presenta la problemática y cómo se ha estudiado o considerado previamente. Estos tres aspectos, que es el espacio, el tiempo y el modo, te va a ayudar mucho a conceptualizar el área o disciplina de tu estudio y prácticamente tu definición del problema. El planteamiento viene a ser prácticamente una reflexión ordenada que va dando cuenta de una transición lógica del pensamiento. Desde el punto de vista metodológico, que es el primero de los capítulos que abre el panorama para la comprensión de una temática de tesis. Y bueno, el largo del planteamiento va a depender del largo de tu investigación. Una tesis de 100 páginas o más quizás necesita un desarrollo del problema en unas 6 o 10 cuartillas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo más importante es establecer los parámetros del problema a investigar de manera coherente y precisa. La longitud de una tesis viene siendo a partir de 150 o 200 páginas, más o menos, pero sí es importante que el planteamiento del problema tú lo definas de manera muy exacta con estos tres aspectos que te he mencionado antes. Los objetivos, que es el redactar prácticamente tu objetivo principal de tu tesis, que se va a concentrar y condensar el tema central de tu trabajo. Estos no son meras actividades, aunque se necesita una acción para cumplirlo. El objetivo de un trabajo de grado o de cualquier otro proyecto es una aspiración de lo que se espera conseguir o demostrar. Y es muy claramente que no es lo mismo que pensarlos como simples tareas que se van a realizar, sino que son guías de investigación. Pero aún más importante, los pasos que se han dilucidado, como los indicados para estudiar el problema de investigación y avalar la postura intelectual del tesista o del tesista. Evidentemente, los objetivos pueden abarcar de generales y los específicos, que son los pasos y logros que buscarás cumplir a fin de demostrar el objetivo principal, ¿no? Como una especie de división del tema central en varios elementos, y estos objetivos se deben colocar de forma consecutiva para revelar el orden de una acción cronológica. Una vez propuestos los objetivos que deben alcanzarse, no se permite el incumplimiento de ninguno. Es posible seguramente cambiarlos o agregar nuevos a lo largo de tu proyecto, y hay una cuestión también que mencionar, que en los estudios cuantitativos los objetivos se mantienen sin cambios, pues este tipo de trabajos proponen formas más estructurales y eficaces de análisis. No es lo mismo la parte cuantitativa que cualitativa. Entonces, los objetivos en una investigación cualitativa es viable que se modifiquen esos objetivos, pero en las cuantitativas o las investigaciones de mayor exactitud no se pueden cambiar. Asimismo, deben expresarse de forma clara y sin ambigüedades, y un objetivo confuso va a traer problemas para el investigador en futuros, también con futuros lectores. Aquí hay ejemplos de verbos para objetivos, que si bien lo vemos como una acción y hemos reiterado que no es una actividad, finalmente es una guía que te va a llevar a llevar a cabo tu investigación. Vamos con la definición del problema, que abarca también la justificación. Hablemos entonces de la justificación, que al momento de justificar la tesis hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: la importancia, el valor y la pertinencia de la propuesta de investigación o del estudio finalizado, sus aportes, ya sea a nivel de conocimiento práctico o metodológico. La justificación es una parte del trabajo en la que vamos a exponer los motivos, vamos a explicar las razones por las que es importante o pertinente llevar a cabo este proyecto. Lo pertinente se refiere a que tan adecuado y actual es el tema a tratar, y el por qué surge esta duda que tú inicias la investigación, ¿no? Cuando un investigador finalmente también ha implementado toda la justificación, los objetivos del problema, hay que iniciar una segunda etapa en la que iniciamos esta etapa de la búsqueda de la información. Tú ya tienes muy claro el por qué estás haciendo dicha investigación, tienes muy claro el objetivo de la investigación y tienes muy claro ese problema y ese cuestionamiento a disipar, a ese cuestionamiento a llegar a una conclusión. Entonces tienes que definir
esa búsqueda y selección de la información, en donde se te sugiere, evidentemente, definir el tema, establecer los criterios de búsqueda y formular la estrategia. A lo largo de esto los voy a llevar de manera muy rápida, sin embargo, sí los invito a que puedan irse pausadamente en estos criterios, ¿ok? El primer paso es, en la búsqueda de información, es perfilar de manera concreta qué es lo que estoy buscando, ¿no? Es muy indispensable saber cuál es la finalidad de tu consulta. Por ejemplo, una simple tarea de clase de nivel primaria a una tarea de doctorado, obviamente la búsqueda de información cambia radicalmente en ambas situaciones. Define el tiempo de realización de la búsqueda y nos referimos al límite de tiempo que tendrás para la realización de la búsqueda. Dedicarse a esa búsqueda de información. Concreta lo que ya sabes sobre el tema. Será de mayor utilidad el poder conocer el tema que deseas buscar, de tal manera que así tendrás un punto de partida. Siempre se los he dicho, partan de un problema que realmente les tenga ese interés, ese gusto, y la búsqueda será menos tediosa. Establece también la profundidad de la búsqueda de información para tu investigación. Pertinencia, que es la información o tipo, la relevancia, que es la información importante, y la confiabilidad, el reconocimiento de información, me falta ortografía ahí, podrá tener prestigio que pueda tener información, ¿sale? También delimita el ámbito de la búsqueda, que si puede ser idiomático, cronológico o temático. Idiomático, los documentos en los que se puede recuperar una información pueden estar escritos en varias lenguas. Cronológico, si esto pueden ser muy antiguos o recientes, y temático, un mismo tema puede estar tratado según distintos enfoques, y hay que tener claro cuál es el que se desea recuperar. Formular la estrategia de búsqueda, aquí se los planteo. Escribimos una frase que resume lo que se busca y la información sobre el crecimiento geográfico de la ciudad de Valencia como ejemplo, ¿no? Aquí tenemos identifica palabras o frases que resumen los principales conceptos, o busca sinónimos o términos relacionados, en su caso con traducciones, ¿no? La revisión de literatura se los pongo en un esquema, ¿no? Con ejemplos. ¿Cómo podrías llegar a manifestar esta revisión de la literatura? Y bueno, la redacción del marco teórico, que también es desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto de tu tesis. Es toda la teoría, conceptos que vas a utilizar como apoyo para el desarrollo de la investigación. Es un desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, conceptos, antecedentes y teorías. Tienes que tener en cuenta todo lo relacionado, todo lo antecedente, toda la fundamentación de tu investigación. Y es una recopilación de la integración de paradigmas, incluyendo, si es preciso, reflexión de investigador, ¿no? En la elaboración del marco teórico no se organiza como un conjunto de definiciones o conceptos, y se los pongo de manera muy resaltante. Es el desarrollo y la exposición integral y coherente del conocimiento que se tiene sobre el asunto estudiado. Es la fundamentación teórica que permite precisión en la comprensión y manejo de términos conceptuales y prácticos del asunto que tú vas a abordar, ¿ok? Supone un aporte teórico más importante, además de definir las variables que se va a estudiar, precisa las relaciones que existen entre ellas y establece la jerarquía según su influencia sobre el conjunto de fenómenos estudiado. Vemos nuevamente cómo se construye un marco teórico como un esquema, desde el punto de vista particular, los aportes de las teorías aprendidas y los datos de informes o conocimiento empírico. La redacción debe ser una lectura cuidadosa de los textos señalados, desglosar todos esos términos, esos principios, esos conceptos, analizar y valorar esa información, y se realiza una definición o desarrollo de los apartados, transformando las preguntas del esquema en temas y subtemas si se redacta el escrito. Vamos viendo entonces que en el enfoque metodológico se va a comentar toda esta parte de la cuestión que se lleva a cabo en el procedimiento de tu investigación. Vemos que debe incluir diseño de la investigación, tipos de investigación y nivel de investigación, la modalidad, la población y muestra, la variable, la hipótesis, que yo los invitaría por favor a que revisaran minuciosamente esta presentación, cada uno de ellos, cómo se los voy poniendo. Traté de que sea lo más ejemplificado y lo más explícito posible. Y por último concluimos con el procedimiento de recolección de datos, que estos tienen prácticamente hacer las técnicas de recolección de datos que va a definir el procedimiento. Va a corresponder a las diferentes maneras de recolectar la información para la tesis, entre ellas las más comunes son la observación, la entrevista, la encuesta, y por otra parte también un instrumento que puede ser el recurso que va a emplear la investigación para aplicar técnicas, ¿no?
Aquí les dejo ejemplos de técnicas de observación, listas de cotejo, registro anecdónico, entrevista, guión de entrevista, la encuesta, el cuestionario, y también tener énfasis en que el instrumento puede ser utilizado, sí, pero no olvidemos de esa cuestión tan de viabilidad y confiabilidad. Muchas gracias.